Muy bien, hermanos. Como siempre es un gozo poder compartir la palabra, poder escudriñarla y volver a retomar en este libro que hemos comenzado ya y estamos en el capítulo 10. Y lo más creo que importante es ubicarnos en la etapa que estamos, en el capítulo 10, en qué paso estamos del Apocalipsis, en qué nivel va este libro. Entonces, para ubicarnos y para entender dónde estamos, hacemos rápidamente un resumen y parte desde el primer capítulo al 3, ahí es donde habla a las iglesias. Es la revelación de Jesucristo, su divinidad, ciertamente, y que describe a las iglesias que estaban y describe las iglesias que están hoy día. También escribe y que no están y muchas no estaban en los caminos del Señor. En Apocalipsis, gracias. En Apocalipsis, los primeros 3 capítulos habla a las iglesias y las iglesias no estaban caminando muy bien. Es como hoy día. Hoy día hay muchas iglesias que no están caminando como el Señor quiere. Y bueno, y en el capítulo 1 al 3 hay mucha de esa palabra. Pero también hay mucha promesa a esas iglesias que cuando venzan, ellas van a ser vestidas con vestiduras blancas, que tendrán coronas, le dará de comer del árbol de la vida, ahí les dará de comer el maná escondido, les dará la estrella de la mañana. Hay muchas promesas. Y le hará sentirse también. A la última que venciere le hará sentarse en el trono con Cristo y con el Padre. En el 4 capítulo se muestra ya la iglesia que ha vencido, se muestra ya en el cielo. Ya esa es la escena en el 4 capítulo, identificada por los ancianos. Los 24 ancianos habla de la iglesia, representa a la iglesia de Jesucristo y que se asocia a ninguna otra cosa que no sea la iglesia, como vimos en el detalle en el capítulo 4. En el capítulo 5, después de que está todo este culto en el cielo, donde está el Padre, el Hijo, su iglesia, los ángeles, los seres vivientes, en el capítulo 5 está sentado en el trono el Padre, le entrega ahí todo el poder al Hijo, al único que se encontró digno. En todo el universo se le entrega todo el poder. El Padre, el que está sentado en el trono, le entrega el poder, le entrega el título de propiedad de todo el universo. Y así, en ese título de propiedad venían 7 sellos. En ese título de propiedad también venía 7 sellos que se iban a ir abriendo, de cada uno iba haciendo un juicio. En el capítulo 6 inicia la apertura de los sellos y con la apertura de los sellos comienza la tribulación en la tierra. La iglesia está en el cielo, en el reino, en las bodas del Cordero, pero aquí en la tierra comienza esa tribulación con el primer sello que se abre. Y en medio de la tribulación también se abre el 5.º sello. Y ahí aparecen las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los que creyeron por vista, los que no creyeron por fe, sino que viendo las cosas que el Señor había escrito en su palabra y había cumplido, ahí ellos creyeron. Es como un tipo de Tomás. No creyeron hasta cuando vieron. Estos son los que salen de la tribulación. Estoy resumiendo, hermanos, haciendo un breve para llegar al capítulo 10. Y se abrió también el 6.º sello con un evento ahí catastrófico. El sol se oscurece, se abre el cielo como que se abriera y unieran la tierra entre el universo, la tierra. Y en este evento catastrófico que se abre como
ya otra dimensión, habla de que los grandes y los poderosos de la tierra se esconden bajo los montes. Y fíjense que decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del que está sentado en el trono. Escondernos de la ira del Cordero, escondernos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién se podrá sostener en pie? Hoy día, hermanos, vemos muchos, y lo pueden ver en redes sociales, gente que no es cristiana, gente del mundo, gente de grandes millonarios, que se están construyendo búnkers bajo los montes y bajo los cerros. Y ahí se están construyendo búnkers millonarios. Hablamos de casas que tienen su propia instalación, todo. Tienen agua, y son lujosas. Esto se le parece mucho a esta situación que hoy día aquí, que muestra Apocalipsis. Y esto está difundido y lo podemos ver, y hay gente que no conoce a Dios. Así llegamos al capítulo 7, y en medio de estas terribles cosas también, gran tribulación, en medio de toda esta gran tribulación aparecen 144.000 sellados, que son los que difunden el Evangelio de Cristo. Y una gran multitud que nadie podía contar también aparecen en medio de este capítulo, en esta situación, en medio de esta tribulación. Y aparecen, y ahí se dice que estos han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Así viene después el capítulo 8, que llegamos, y en el capítulo 8 aparece el séptimo sello, que ya anuncia la sentencia, anuncia ya la destrucción por medio de 7 trompetas en justicia a los santos de Dios, hechos justos por Jesucristo. Así, las primeras 4 trompetas destruyen a la creación. Y por medio de la creación de la naturaleza también muere el hombre, muere mucha gente, mucho hombre, ser humano. Así, capítulo 9, las otras 3 trompetas que quedan son las 3 para muerte y martirio de los seres humanos. Hay martirio y muerte en los seres humanos que no tengan el sello de Dios, que estén viviendo en la tierra en ese momento, que no tengan el sello de Dios. Habrá martirio y muerte. Hasta aquí han sonado 6 trompetas, y en medio de la muerte y martirio de estos seres humanos, estos no se arrepintieron. A pesar de ver todo esto, no se arrepintieron. No dejaron de hacer sus obras, las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, como dice la palabra. Y en esta situación es cuando llegamos al capítulo 10. Y aquí, al igual que con el sexto sello, se hace una pausa antes de abrir el séptimo sello. No pasa directamente del sexto sello al séptimo sello. Aquí en las trompetas pasa lo mismo. Llegamos a la sexta trompeta y hay una pausa. Y queda en espera la séptima trompeta. Así llegamos al capítulo 10 y, como dice la palabra, ahí hay el ángel con el librito. Hay un ángel con un librito. Y la visión del libro pequeño es ciertamente un prólogo de la acción definitiva del juicio de Dios sobre el mundo. Es que pondrá fin a la rebeldía contra Dios. Este libro pequeño es como un prólogo que resume que Dios ha puesto y va a poner fin a la rebeldía del ser humano en contra de Dios. Y dará paso al establecimiento literal del reino de Dios. Y eso es lo que estamos hablando de este librito. El toque de la séptima trompeta aparece en el siguiente capítulo, ¿cierto?
Pero y en el capítulo 11, y es el final. Ahí está la consumación. Está la consumación del propósito redentor de Dios para el reino y establecer su reino mesiánico en la tierra. Esta es la manifestación de Dios que es anunciada en relación con el mundo. Pero está sellado o encriptado, no se puede descifrar. Es un mensaje oculto, dice, que podemos llamar que es un mensaje no revelado que aparece en este librito, que lo vamos a ver de ahí. Este ángel poderoso le entrega a Juan el librito, pero que no lo lea, sino que se lo coma. ¿Ya? Esta es más o menos la situación en que se encuentra. Estos códigos secretos que nosotros habitualmente usamos es para nuestro uso normal, cotidiano, para trabajar, para manejar nuestras cuentas, para hacer... Siempre estamos manejando algo de clave para solamente usarlo nosotros. Así llegamos a la lectura bíblica y que empieza con el versículo 1, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El ángel fuerte es decir poderoso, de alto nivel, un ángel de alto nivel. Algunos lo llaman, o teólogos hablan de que podría ser la figura de Jesucristo, pero se refiere, no es compatible con otro ángel. El Señor es Dios, por lo tanto, este es un ángel poderoso de un nivel alto y grande. No es más que eso. Porque dice, y está envuelto en una nube. Y una nube que ciertamente muchas veces se refleja que la nube es un reflejo de la gloria de Dios, que está acompañada al ángel. Por lo tanto, es alguien que viene de parte de Dios. Y este arco iris que muestra en su cabeza este ángel representa que él viene a destruir, pero recuerda que hay un pacto que hizo Dios y que no va a ser destruido el mundo con el agua. Entonces este ángel poderoso viene mostrando la gloria de Dios, viene mostrando que es ángel fuerte y poderoso de Dios que viene a destruir. Pero con el arco iris en su cabeza refleja que no va a ser destruido por el agua, porque Dios cumple su promesa, su pacto. Y el ángel fuerte desciende para anunciar este juicio, para decir lo que va a ocurrir. Y su rostro como el sol, que también dice, y sus pies como columna de fuego, solo representan el gran poder, la grandeza y poder. En el versículo 2 dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto que pueda poner un pie izquierdo en la tierra, otro en el mar, y después alcanza con su mano el cielo, muestra la grandeza de este ángel, muestra la grandeza de su poder, y en su mano tenía un librito abierto. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Eso quedó oculto en este libro. Y Juan entiende el mensaje, Juan entiende lo que estaban diciendo los truenos. Y cuando iba a escribir, le dice la voz que no lo escriba, sino que lo selle. Eso, el sellar significa que está siendo autenticado, firmado, autorizado, timbrado, para que nada más sea escrito sobre él. El sello establece que lo que está escrito se cumple,
en 100% de lo escrito, y nada ni nadie puede agregar algo más a eso. El sello. Esto enseña que, aunque Dios nos revela su palabra, hay cosas que no las revela al hombre. No todas las revela. Hay cosas que al hombre las revela, pero en su tiempo. En su tiempo, el Señor nos dará su luz y la información. Así, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo, hermanos, se acaba, el tiempo ya no habrá más tiempo. En la gloria de Dios el tiempo no existe, solamente el tiempo fue creado por la creación del hombre. El tiempo Dios determinó en su soberanía el tiempo, conforme a sus propósitos. Conforme a los propósitos, Él creó para que el Hijo de Dios entrara al mundo de los hombres, entrara al mundo de los seres humanos, para que Cristo entrara al mundo de los seres humanos y los salvara. Para eso creó el tiempo. Dios creó el tiempo para que sus propósitos se fueran cumpliendo, sus planes. El tiempo es una herramienta, un uso que da Dios para salvación. Salvación que Dios tiene para el hombre. Y ese tiempo, se dice acá, el tiempo no será más. Que no sería más. Sino que en el versículo 7 dice que podríamos decir como el tiempo ya no será más, sino que es mejor decir que comienza un estado perpetuo. Es un tiempo eterno. Eso es lo que quiere decir. No es que el tiempo se acaba en el sentido de que ya no hay más vida. No. Ya el tiempo se deja de ser para que haya estado eterno. Haya una vida eterna. En el 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto se refiere cuando venga la séptima trompeta, a la que viene en el próximo capítulo, en el capítulo 11. Los juicios de Dios ya están anunciados y se cumplirán. Esto está confirmando la séptima trompeta. Los juicios de Dios están anunciados, se cumplen, y también ese es un mensaje de urgencia, por cuanto tiene que ver con la paciencia de Dios que ha llegado a su fin. La paciencia de Dios ha llegado a su término. Y el Eterno se dispone a hacer las últimas intervenciones. Las últimas intervenciones en la historia humana. El Eterno tocará por última vez este plan antes del regreso de Jesucristo. El Dios Todopoderoso interviene para este plan antes de que el Señor Jesucristo regrese. Así tiene el Señor establecido en su tiempo, lo tiene declarado en su palabra. La voz que oí en el versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando Juan comió el librito, es dulce porque la palabra es dulce cuando la proclamamos, cuando hablamos de que la palabra de Dios es perdón, es misericordia, es salvación. Cuando vemos la palabra de Dios, es dulce.
pero amarga cuando veo que muchos que expresándole, compartiéndole la palabra, no vienen al Señor, se resisten al Señor. Eso ciertamente amarga, y a muchos nos pasa, que nos entristece. ¿Cuántas veces podemos esto verlo en nuestros familiares que tratamos una y otra vez de que vengan al Señor, les mostramos la palabra y ellos se resisten? Esto ciertamente nos da tristeza, nos amarga. Es así como lo representa en la palabra del Señor. La amargura aquí representa la dureza del mensaje profético en un mensaje de juicio definitivo y total también sobre la gente del mundo. Esto es definitivo. O sea, esto no es eterno que siga pasando de que resistan a Dios. Este mensaje dice que tiene tiempo y no se seguirá. Mucha gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no evita el mal? ¿Por qué? Dios lo va a hacer, está en su plan. Y Dios va a terminar con el mal. Pero está en su tiempo. Entonces la gente muchas veces piensa que no, por eso no entienden. Pero es porque no conocen sus planes, no conocen sus caminos, no buscan a Dios con el corazón. Lo que hace que el profeta sienta la amargura que produce tener este conocimiento. Ciertamente nos amargamos cuando vemos esto que tan felices podemos ser si solo nos venimos al Padre, si solo venimos en el nombre de Cristo a los pies del Señor. Y en el creyente el juicio a los impíos también, aunque sea un juicio justo, nosotros también podemos ver que produce amargura. Porque es lamentable que, aunque sea justo el juicio, también amarga que tenga que ser así, que los hombres busquen más la maldad que el bien, que elijan la maldición a la bendición. Ciertamente nos amarga porque nosotros obviamente les decimos elige la bendición, elige el bien, pero es cada uno el que toma su decisión. Entonces en el versículo 10 dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Ciertamente para Juan también podía ser mayor la amargura, porque al conocer que el remanente de Israel tendría que pasar y atravesar estos días de gran tribulación, obviamente también se amargaría, sería más amargo todavía. Porque Juan ve a su pueblo de Israel que tenía que pasar, el remanente de Israel, pasar por toda esta tribulación. La evangelización tampoco, hermanos, no es simplemente la proclamación de las buenas noticias, que es el Evangelio, sino que también ser consciente que para unos es vida, pero para otros es muerte. O sea, el Evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas, ciertamente, pero para los que creemos, pero para los que no creen es muerte, y muerte eterna. Por eso hay que tener lágrimas, tener muchas lágrimas por los perdidos. Tener lágrimas por los perdidos, ya que esto también tiene una promesa de buenaventuranza. El Señor dice que Él consolará, enjugará toda lágrima. Por lo tanto, debemos tener lágrimas por los que se pierden. Tendremos el consuelo del Señor por esta amargura que hoy día podemos tener por nuestros familiares.
el Señor hará consuelo, nos enjugará estas lágrimas que tenemos por nuestros familiares. Pero cuando veo lo que viene en los próximos días y tiempos, que muchos no se vuelvan a Cristo, entonces es la amargura que está hablando en este pasaje. En el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mensaje profético debe ser mantenido siempre. Mientras los acontecimientos anunciados no se cumplan, debemos mantener el mensaje profético. Esta profecía debemos declararla, predicarla. Es así como llega y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Esto también es para nosotros, hermanos. Nosotros debemos profetizar esto. Se lo dice a Juan en esto, pero la palabra en el libro de Apocalipsis trasciende los tiempos. Fue ayer, es hoy y será mañana. Por tanto, esta palabra también es para nosotros. Él sigue hablándonos. El Señor nos dice, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es una continua advertencia, hermanos, de que Dios llamando a los hombres y mujeres al arrepentimiento en todo tiempo. Y nos dice a nosotros que hagamos esta declaración, que promulgamos nosotros estas profecías. Quien no acepte al Hijo, ciertamente como Salvador, se va a encontrar inexorablemente con el juez, con Él como juez. Quien no reconozca a Jesucristo como su Salvador, se va a encontrar con un juez, y Él como juez. Por tanto, es de vida o muerte que deba entenderse que esta es la profecía. Cuando empieza y dice el librito creo que es básicamente el libro de Apocalipsis donde está contenido y declarado todo lo que viene, que muchas veces no se entiende, que muchas veces cuesta aplicarlo, pero este librito es el que en el fondo debemos nosotros comer, y ciertamente nos amarga porque vemos los tiempos que vienen para muchos. Estamos viendo los tiempos de hoy día que vienen terribles y todavía no ha comenzado nada. Todavía no empieza ni siquiera la gran tribulación ni la tribulación. Por tanto, por eso, hermanos, creo que este librito, nos hace entender los tiempos que vivimos, lo estamos viendo, el tiempo se ha cumplido, y por eso es que es tan importante que profeticemos esta palabra. ¿Se entiende? A muchos pueblos, naciones, lenguas, es para todos los no creyentes. Se entiende que es para todos los que no creen en Jesucristo. Y tal como el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, hoy día nosotros debemos predicar esta profecía también. Para lo cual no seríamos capaces de hacerlo si no fuera dada la persona del Espíritu Santo. Por esto es tan importante siempre estar recordando el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado por la gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos profetizar ni hablar de la palabra si el Espíritu Santo no está con nosotros. Si lo hacemos en nuestra fuerza, no va a producir la conversión, no va a producir el convencimiento de pecado, de juicio.
si no lo hacemos con el Espíritu Santo? Los invito a leer Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, muchas veces creo que andamos como que si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Andamos medio tristes, medio apagados, medio desanimados. Eso significa que el Espíritu Santo está medio como guardado. Está medio contristado. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que está reinando en nuestro corazón, en nuestra vida, el Espíritu Santo es gozo, amor, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Por eso es tan importante, a veces creo que se nos olvida que es necesario totalmente que vivamos en el Espíritu, porque el mismo Señor nos dio el Espíritu, nos dio de su Espíritu. Podemos decir a veces, como me recuerda cuando el Señor se paró en la sinagoga y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo. Esto hoy se ha cumplido. Y casi lo mataron por decir eso. No, nosotros no podemos decir eso. Pareciera como que nosotros no pudiéramos decir eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque en mí está el Señor, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me lo dio el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está en el Padre. Por tanto, Dios está en mí. Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos como si no tuviera Dios en nosotros? ¿Por qué muchas veces estamos viviendo cosas, desánimos? Podemos vivir circunstancias cualquiera, pero no podemos perder la paz de Dios. Si perdemos la paz de Dios, significa que el Espíritu Santo no está obrando poderosamente en nosotros. Si no tenemos paz y tenemos angustias o discusiones, es porque el Espíritu Santo no está obrando poderosamente en nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, que cómo podemos vivir sin considerar al Espíritu Santo. Y aquí el Señor nos está llamando a estar ocupados en desarrollar nuestra relación personal con el Espíritu Santo. No tanto preocupados de los tiempos como vienen, ni cómo será, si esto será verdad, si esto se va a cumplir, si esto no. La palabra es para que nosotros estemos en conocimiento de sus planes. Pero la verdad es que el Señor nos quiere ocupados en desarrollar nuestra relación con la persona del Espíritu Santo, que tratando de más que estar preocupado de las otras cosas. Porque ya el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad. ¿Estás dando lugar realmente al Espíritu Santo? ¿Le estamos dando el lugar y la real importancia al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos? ¿Dejamos que realmente el Espíritu Santo esté en nuestra vida? El Señor dijo, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y creemos esta palabra entonces? ¿Creemos que realmente el Señor Jesucristo está con nosotros cada día? Eso es del Espíritu Santo. Hay predicadores también prestigiados que hablan del Espíritu Santo como el ayudador, como tu ayudador. Entonces, me decía mi esposa, sí, pero si es mi ayudador, sí.
Dios nos ayuda, ciertamente. Dios nos consuela. Dios está con nosotros. Pero hay que tener cuidado cuando estigmatizamos o hacemos o definimos o ponemos una tarjeta, a lo mejor, definiendo algo. Porque cuando decimos Dios es mi ayudador, ¿qué estamos hablando? ¿Que Dios me ayuda? O sea, ¿Él solo me ayuda? ¿Y yo soy el que llevo mi vida adelante y Él me ayuda? ¿Eso es lo que es Dios? Porque cuando dices Dios es tu ayudador, sí, pero yo ayudo a mis hijos, mi señora me cocina, pero no porque ella cocina, es mi cocinera. No porque yo ayudo a mis hijos, yo soy su sirviente, aunque yo les sirva. Pero no soy su sirviente, soy su padre. Entonces, ojo, porque muchas veces estas frases de repente como que nos hacen definir, encasillar y nos lleva a equivocarnos en reconocer al verdadero Dios que está en nosotros. Si es Él el que manda, Él es el Rey. Si está en mí, Él es el que manda. Yo me levanto en la mañana y tengo que decir buenos días, persona del Espíritu Santo que está en mí. Buenos días, mi Señor. Tengo que reconocerlo desde cuando me despierto hasta cuando me duermo, que Él es el que está en mí y Él es mi Señor. Sería buena práctica decir cada mañana, Señor, heme aquí, habla, tu siervo escucha. Hacer una práctica de cómo vivir estrechamente con el Espíritu Santo. Hacerlo práctico. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando reconoces al Señor Jesucristo como tu Dios y tu Salvador. Recordemos que Pablo, cuando fue a Efeso, preguntó a algunos creyentes si habían recibido al Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Hay sectas que hablan que el Espíritu Santo es una fuerza y que no es una persona. Y el Espíritu Santo es la persona de Jesucristo resucitado. La persona siempre de Dios, con el cual hemos sido sellados. El Espíritu Santo se contrista porque Él tiene voluntad, Él llama, Él manda, Él ordena. Él es la persona de Dios en nuestra vida. Él está activo cuando permitimos dejarlo actuar. Cuando lo permitimos dejar actuar por nuestra fe. En Hechos 5, 3 al 5 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Aquí Pedro habla de que el Espíritu Santo le miente al Espíritu Santo y que le mintió a Dios. Él es Dios. En otro pasaje que vemos la acción del Espíritu Santo, dice Hechos 13, del 2 al 4, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así es como obran los hombres de Dios. Obran por medio del Espíritu Santo. Obran de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice. Sabemos que el Señor es trino. En la creación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
en el bautismo mismo del Señor Jesucristo, el Padre abriendo los cielos, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y el Hijo hecho hombre como Jesús de Nazaret. Ahí estaba la Trinidad, en una sola escena. Dios abriendo los cielos, bajando su Espíritu Santo en forma de paloma y llegando a Jesucristo hombre. Son las tres personas. Un solo Dios en tres personas. Esto debemos creerlo ciertamente por fe, ya que nuestra mente no es capaz de entender cómo puede ser esto muchas veces. Nuestra mente es muy finita como para poder entender a veces tanta gloria y poder. El niño, y debemos actuar como niños, porque el niño hace lo que ve hacer al Padre. Y nosotros debemos hacer lo que dice nuestro Padre. Antes que el Señor subiera a los cielos, Él dijo que nos convenía que viniera el Espíritu Santo. Porque que venga el Espíritu Santo a nuestra vida es crucial para poder llevar a cabo nuestra tarea que el Señor nos manda. Veíamos en el versículo 11 del capítulo 10, nos dice que prediquemos, que profeticemos otra vez y sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Él nos insiste en que esa es nuestra tarea y no la podemos hacer si no es con el Espíritu Santo. Es vital porque el Espíritu Santo es el que nos convence y nos lleva al arrepentimiento. Él nos hace cambiar esa dirección, hacia donde pensamos nosotros, donde nosotros creemos o queremos. Él nos hace volvernos a la dirección que Él quiere. Nuestra misión es entregar el mensaje a toda criatura, pero es el Señor, el Espíritu del Señor, el que convence de pecado. Nosotros, por medio de su Espíritu Santo, enseñamos la Escritura, enseñamos la palabra, pero es el Espíritu Santo el que obra en cada uno de los que escucha. Solo el Espíritu Santo puede sellar a la persona también, en la fe. Si no es que en la fe la persona vuelve a su vida anterior, es porque no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Los apóstoles también les pasó que cuando vieron todos los milagros, vieron a Jesucristo, vieron su palabra, vieron todo, 3 años, y después de 3 años, después de que murió Jesucristo, ellos volvieron atrás, volvieron a hacer sus cosas, las cosas que ellos querían, que sabían hacer. Y no fue por ese conocimiento que tenían de Cristo, por ver los milagros, no fue porque estuvieron aprendiendo, sino que fue cuando el Espíritu Santo vino a los apóstoles en Pentecostés. En ese momento ellos cambiaron, ellos fueron transformados. En ese momento pudieron haber tenido todos los devocionales del Señor, tuvieron los milagros del Señor, pudieron ver la grandeza del Señor, pero solo cuando vino el Espíritu Santo se volvieron y se convirtieron. Por eso es tan importante, es tan clave para desarrollar la actividad, lo que nos ha encomendado el Señor, que es el Espíritu Santo que esté en nosotros. Y así hemos muchos tenido la experiencia de que Él nos ha convencido de pecado y nos ha convencido hasta las lágrimas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido convencidos hasta las lágrimas? Hemos sido quebrantados en el corazón, en el interior nuestro. Es porque ese ha sido el actuar del Espíritu Santo. Y así hay muchas experiencias que el Señor nos ha dado y que nos ha podido Él tocar nuestro corazón. En Efesios 1:13 dice:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, hermanos, cuando somos sellados en el Espíritu Santo ocurre el milagro de que Dios viene a nuestra vida, en nosotros. Por tanto, debemos reconocer que no es una fuerza muy personal, que no es una fuerza que definamos con cierto encasillamiento. Cuando viene el Espíritu Santo, debemos mantener una relación personal con Él. Porque el Señor, su Espíritu Santo, es manso, es humilde, es sencillo, es de santidad, es de pureza. Por tanto, esta es una relación que debemos mantener, que es con una persona santa, poderosa, pero humilde. Poderosa, pero con mansedumbre. Esta es la persona del Espíritu Santo, a la cual debemos también cada día recurrir en forma personal. Es por esto que está en nosotros, y si Él está en nosotros, ¿qué podemos temer? Si vamos a hacer una actividad, si vamos a estudiar y vamos con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo es conocimiento, es ciencia, es inteligencia, es sabiduría. ¿Qué mejor tenemos para ir a estudiar o a trabajar que ir con el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es todos estos dones, son todos estos dones. Por tanto, nosotros tenemos todos estos dones. ¿Lo creemos? Muchas veces hay personas que me preguntan, ¿cuáles son tus dones? No sé todavía. Los dones son de Cristo y los tenemos todos, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué podemos andar cabizbajo, temerosos, angustiados, si tenemos al Espíritu Santo? ¿Qué podemos temer? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dice, dentro de mí? Probablemente porque mucho más es de nuestra voluntad, es más fuerte que la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Probablemente porque mucho más de mi voluntad, de mis pensamientos, que dejar que actúe el Espíritu Santo en mi vida. Probablemente cuando decimos que Dios toma el control es porque alguna vez nosotros tomamos el control. Entonces, ¿cuándo has tomado el control en tu vida? Me pregunto. ¿Cuándo hemos tomado nosotros el control? ¿Quién te ha dicho que tomes tú el control de tu vida? Es el Señor el que tiene el control de la vida, de nuestra vida. A Él se la debemos entregar. Y si hay malas circunstancias, sabemos que está el Espíritu Santo en nosotros, porque a pesar de las circunstancias, la paz del Señor está en nosotros. Y nos podemos gozar en medio de problemas y de dificultades, de imprevistos o contratiempos. Pero nos gozamos porque su paz está en nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que muchas veces están pasando por algún tema, alguna aflicción, pero te dicen, pero te veo tranquilo, te veo... Y es más, otras veces cuando dicen, si no estás angustiado, es que eres irresponsable. Porque ¿cómo no estás preocupado? No, yo estoy confiado. Entonces hay gente que le dice, no, pero si tú no estás angustiado y preocupado por este problema, es porque eres un irresponsable. No, yo estoy confiado y me gozo en el Espíritu. Por tanto, cada día, cada actividad que tiene su propio afán,
debe ser fortalecido por el Espíritu Santo que está en nosotros. No estoy dejando ni entregando el control de mi vida al Espíritu Santo. No. Es bueno preguntarse cada día, cuando dejo al Espíritu Santo gobernar mi vida, ciertamente voy a estar gozoso. En Efesios 4, 30, 31 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Evitar hacer esto es ciertamente nuestra tarea. Si hay un enojo en tu corazón, debes quitarlo. Si hay una ira, maledicencia, debemos quitarla. Debemos dejar de, porque esa viene por nuestra carne. Eso viene por nuestro yo. Debemos dejar, niégate a ti mismo para seguir a Cristo. Deja de ser tú para dejar a Cristo en tu corazón. En el 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dejar que el Espíritu Santo es el que actúe en nosotros. El Espíritu Santo nos santifica, nos va perfeccionando de gloria en gloria hasta llegar al cielo, hasta que lleguemos al cielo. El Espíritu Santo va quitando de nosotros, si lo dejamos actuar, nos va quitando el pecar. ¿Puedo dejar de pecar? Sí, si dejas que el Señor, que el Espíritu Santo actúe. ¿Puedo dejar de pecar? Si tú no dejas de actuar por tu propio pensamiento, no se puede. Por eso dice la palabra que somos pecadores. Por tanto, para que no pequemos, debemos dejar que el Espíritu Santo esté quitando de nosotros todo. En muchos, cuando recién nos convertimos, el Señor quitó varias cosas inmediatamente, pero después sigue las cosas que son más profundas. Hasta algunas que hay que salen con oración y ayuno. Y por eso es que es importante entender que Él va haciendo la obra en nosotros. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es los frutos que debemos estar viendo en nosotros. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo está cada día en ti? Ve si tienes gozo, ve si tienes mansedumbre, mira si está. Si no hay mansedumbre, si no hay gozo, si no hay paz, es porque falta el Espíritu Santo. ¿Y si el Señor no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Si le pedimos al Señor el Espíritu Santo, ¿no nos dará Él el Espíritu? El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Por tanto, hermanos, por eso es importante también, para no ser confundidos, sobre todo en estos tiempos peligrosos, tiempos que son principios de dolores. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pidamos en oración por su perfecta voluntad, que es en el Señor, que es en su Santo Espíritu. El Santo Espíritu nos dará su poder para cumplir todas las tareas que el Señor nos lleva. El Señor nos lleva, y con esto voy terminando, nos lleva ciertamente por lugares que no conocemos, en detalles diarios. Nosotros estábamos muy bien, tranquilos en un departamento, gracias a Dios que Él nos había otorgado, y
llega que nos piden que lo tengamos que desocupar porque el dueño estaba con problemas graves y tenía que volverse a vivir al departamento. Y así nosotros empieza la mente, pucha, qué lata, si estamos súper bien, estamos tranquilos, estamos cómodos, estamos súper bien. Y vienen estas cosas, y empieza la mente. Pero al final, después conversando con mi Señor, si el Señor quiere que nos movamos, movámonos. Y pongámonos a buscar al tiro. Y no esperemos esperemos de aquí a 2 meses. Si el Señor quiere que nos movamos, movámonos ya. Y empezó mi Señor a buscar casa. A los 2 o 3 días ya teníamos una casa, un departamento. Y todo bien. Y gracias a Dios, ya llegamos, hicimos los papeles, ya firmamos contrato mañana. Sí, firmamos contrato mañana. Y, oye, sí, está todo bien, sí, todo bien. Pero mi escritorio iba por la mitad. Entonces yo iba a irme a un departamento donde perdía la mitad de mi escritorio. Pero dije, ya, será, Señor, si el Señor, no hay problema. Voy. Pero el otro día llama a la señora que no puede firmar el contrato porque tiene un problema. Tiene un problema con su familia y tenían que ocupar el departamento. Que lo lamentaba mucho, que perdonáramos, que no iba a poder ser. Entonces, te fijas, nuestra mente, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, ya, seguimos buscando. Y a los 3, 4 días de nuevo, lo mismo, encontramos, ya, estamos bien, sí, listo, los papeles, sí, vamos. Y ahora tengo un escritorio más grande que el que tenía. Estas cosas que son detalles domésticos y cosas así, siempre es bueno dejar al Señor que obre. Movámonos, es decir, que nos movamos. Si el Señor nos hace mover, movámonos. Que Él va a mostrar. Cuando Abraham salió de su casa, de su padre, el Señor no le dijo, mira, yo quiero que hagas esto y después esto. No, le dijo, sal. Nada más. Y cuando empieza y obedeces, como decía la clase de los niños, y tú obedeces, el Señor puede obrar. Pero primero debemos salir. Si el Señor dice sal, muévete, muévete. Si el Señor dice quédate, te quedas. Obedecer, como decía Salmos en la clase de los niños. Obedecer, fundamental. Y así, por tanto, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos guía desde el corazón. A veces apagamos esas corazonadas con nuestras mentes. Nos ha pasado, ¿no les pasa muchas veces que decimos, pucha, yo tenía la tincada de hacerlo así y no lo hice? Y tenía que haberlo hecho. Y no le hice caso a esas cosas así. Muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestro conocimiento, en nuestras ideas y nuestros pensamientos. Craso error. Craso error dejarnos llevar por nuestras ideas y nuestros pensamientos, muchas veces, a menos que no estén apegados a la palabra. El conocimiento de la palabra debe pasar de la mente al corazón, porque su Santo Espíritu da testimonio a mi espíritu. Cuando vamos a estudiar, trabajar, todo, debemos ir y que el Espíritu Santo vaya delante. No yo delante y el Espíritu Santo detrás. Es el Espíritu Santo delante de mí. Oramos, hermanos. Damos gracias, Padre, que nos has dado tu misericordia y que nos has dado tu Santo Espíritu. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú nos revelas, Señor, que eres tú el que está hoy con cada uno de nosotros y que tú hoy día nos has traído hasta aquí para mostrarnos, Señor, que eres tú el Rey de nuestra vida, que tu Santo Espíritu está sobre nosotros, que tu Santo Espíritu es con nosotros, que el Espíritu de Dios es en medio nuestro. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.